Hola conectados, yo soy Juan y el día de hoy vamos a hablar de MIUI 12, esta nueva capa de personalización de MIUI, o más bien esta renovación de la capa de personalización de Xiaomi, que se presentó el día de hoy hace unas horas junto con los Xiaomi Mi 10 Youth Edition o Xiaomi Mi 10 Lite, dependiendo del país en el que vivan ustedes. Esta nueva capa de personalización llega con detalles, si bien no son tan grandes, son detalles significativos, son esos pequeños detalles que nos hacen notar cuando una actualización realmente tiene cambios y cuando una actualización no los tiene. Podemos empezar, por ejemplo, uno de mis favoritos es el modo oscuro 2.0. El modo oscuro de muchísimas capas de personalización de Android e incluso el modo oscuro nativo de Android Stock muchas veces no es compatible con algunas aplicaciones, entonces vamos a tener esta mala experiencia, sobre todo cuando es de noche y tenemos las luces apagadas. Si estamos en alguna aplicación que sí es compatible con modo oscuro y pasamos a alguna aplicación que no lo es, vamos a tener este contraste de tener una aplicación con una interfaz oscura y pasar a una aplicación con una interfaz muy clara que emite muchísimo más luz, y esto llega a ser muy molesto y a darnos una mala experiencia. Yo incluso por eso dejé de usar lo que es el modo oscuro, pero aquí en MIUI 12 se acaba, ya que muchísimas capas de personalización, y es algo que seguramente ustedes estarán pensando, forzan el modo oscuro en muchas aplicaciones. El modo oscuro 2.0 de Xiaomi es compatible con más de 60 aplicaciones, pero implementa inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial en las aplicaciones que no son compatibles con modo oscuro, lo que va a ser identificar todos los elementos de la interfaz por separado, tales como el fondo, el texto, logos, botones, categorías, etcétera. Los va a analizar todos por separado y en vez de hacer un simple contraste de colores, más bien va a oscurecer la interfaz de forma muy natural, obviamente dándonos un fondo muy oscuro y escogiendo los colores correctos para el texto, escogiendo los colores correctos para las categorías, que muchas veces, por ejemplo, algunos botones, algunos logos se pierden en algunas capas de personalización que forzan el modo oscuro y no es de forma muy natural, se llegan a perder algunos elementos. Aquí no va a pasar gracias a esta inteligencia artificial, que como les decía, identifican todo por separado, entonces las categorías, logos, anuncios, imágenes, nada se va a perder y se va a ver de forma muchísimo más natural, casi como la misma aplicación fuera compatible con el modo oscuro de forma nativa. Se ve muy bien y lo estarán viendo en pantalla. Va a escoger distintos colores, dependiendo también de cómo se veía la aplicación antes de pasar al modo oscuro, para que la experiencia sea muchísimo más natural y muchísimo más correcta. También el modo oscuro 2.0 implementa esta función que vimos en algunas otras capas de personalización, tales como One UI, y es que va a aplicar una especie de filtro oscuro en los wallpapers. A la hora de aplicar el modo oscuro, se va a poner una especie de filtro sobre nuestro wallpaper que va a oscurecer elementos que puedan ser muy claros, y pues sobre todo si tenemos algún wallpaper como de algún paisaje, nos da este tono como si estuviera oscureciendo y se ve muy bien. Ahora, ya que estamos hablando de wallpapers, pasemos a los nuevos Live Wallpapers de MIUI 12. Los Live Wallpapers son algo que han existido desde hace mucho tiempo y probablemente solo cuando los nombramos como Live Wallpapers es un detalle que no llama mucho la atención. Pero no solo son estos wallpapers que se mueven y ya, pero es que el wallpaper de la pantalla de bloqueo y el wallpaper de la pantalla de inicio están conectados para darnos una experiencia que a la hora de que desbloqueamos el dispositivo se hace un zoom o se hace un cambio como si fuera continuo. Se mostró en la presentación, por ejemplo, el planeta Tierra, que en la pantalla de bloqueo tenemos el planeta, y se mueve, y a la hora de que lo desbloqueamos se hace un zoom como si estuviéramos en Google Maps y nos deja un paisaje muy padre dentro del planeta Tierra, y la verdad es que se ve muy llamativo. También tenemos otro ejemplo que es de otro planeta, que igual se ve desde el espacio, se está moviendo y a la hora de que desbloqueamos el dispositivo se hace un zoom y nos deja ver la superficie de mucho más cerca. Así tendremos algunos otros wallpapers en esta nueva actualización de la capa de personalización que nos darán una experiencia, como les decía, si bien no es muy grande y muy significativa, son esos detalles que te hacen fijarte en los dispositivos de esa marca que obviamente llevan esta capa de personalización. Tenemos cambios significativos entre lo que va a ser moverse en el sistema o entre las aplicaciones, y es algo que se puede notar principalmente en animaciones y en lo que es el multitarea. Tenemos un multitarea que no está copiado, pero sí inspirado y toma buenas partes de lo que es iOS. Ya teníamos lo que era movernos mediante gestos en los dedos, pero esto ahora es muchísimo más óptimo, se nota muchísimo mejor. Las animaciones han cambiado, como les decía, un poco más inspirado en lo que es iOS. Y ahora se nota una continuidad muchísimo más fluida a la hora de levantar, por ejemplo, las aplicaciones y movernos entre el multitarea, abrirlas y cerrarlas, y es algo que va a darnos una experiencia muchísimo mejor, sobre todo en dispositivos que tienen tasas de refresco mayores a 60 Hz. Como les digo, esta nos brinda una continuidad muchísimo más fluida
y con esa tasa de refresco se va a ver muy bien. Va a ser una experiencia muy padre movernos entre lo que es aplicaciones, multitarea, etc. Y ya que estamos hablando de animaciones, las transiciones a la hora de abrir y cerrar una aplicación también se ven súper bien, y también es algo que se va a aprovechar muchísimo con pantallas de refresco superiores a 60 Hz. Y es que a la hora de que abrimos una aplicación se ve perfectamente cómo abre desde el icono y se expande, y a la hora de cerrarla la aplicación se cierra y es como si entrara de nuevo en el icono, y es algo muy llamativo. Como les decía, si bien no son grandes cambios, son esos pequeños detalles significativos que nos hacen fijarnos en ciertos dispositivos que llevan esta capa de personalización. La aplicación de cámara tiene un rediseño casi total, y es que ahora va a ser muy personalizable y va a ser muchísimo más intuitiva. Nos podemos mover con un gesto hacia arriba y con un gesto de lado, que básicamente esos dos gestos nos van a dar todas las opciones que vamos a encontrar dentro de la cámara. Por eso es lo que digo que la hace muy intuitiva, y además va a ser muy personalizable desde el punto de cambiar el color del botón que nos va a permitir hacer disparos. Tenemos una línea de colores que podemos personalizar en este botón, hasta poder mover las opciones en la pantalla principal de la cámara para hacer lo que nosotros queramos y tener las principales funciones a la mano sin tenerlas que estar buscando a veces en algunas capas de personalización que no nos permiten, por ejemplo, este tipo de personalización dentro de la aplicación de cámara. Cuando queremos utilizar, por ejemplo, el telefoto o queremos utilizar cámara súper lenta, tenemos que abrir otros menús, y aquí no es así. Las opciones que más usemos vamos a poderlas tener simplemente al lado de la cámara normal, y como decía, además de ser mucho más intuitiva y fácil de usar, va a ser mucho más personalizable. Otra aplicación que se renueva casi de manera total, con animaciones, con diseño totalmente diferente, es la aplicación del tiempo y clima. MIUI 12 también llega con fuertes detalles de seguridad, y es que implementa Maze, que sería Mobile AI Compute Engine, y es esta nueva inteligencia artificial que va a hacer que las aplicaciones no puedan recopilar tantos datos personales desde nuestro teléfono, y en caso de que recopilen ciertos datos, o en caso de que las aplicaciones tengan cierto acceso a la cámara, al micrófono, cámara frontal, vamos a poder checar todos estos accesos en un historial de privacidad, donde vamos a poder entrar a ver cada aplicación y qué es lo que ha usado, o qué es cada elemento que ha usado en nuestro smartphone a cada hora, para así poder tener ciertas evidencias de qué aplicaciones están usando, probablemente cámara cuando incluso no las tenemos abiertas, micrófono, ubicación, etc. Además, como les decía, esta inteligencia artificial, que es el Maze, va a ayudarnos a que las aplicaciones no puedan tener acceso a ciertos elementos cuando no las tenemos abiertas, o incluso cuando no estamos haciendo alguna operación que debería de brindarles acceso a la aplicación. Entonces cuéntenme ustedes, conectados, alguno de ustedes cuenta con los dispositivos que serán compatibles con esta actualización, qué fue lo que más les llamó la atención, qué les gustaría ver en alguna actualización futura de MIUI. Denle like al video, no olviden pasarlo a algún amigo geek, y muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima.